Muy bien, buenos días. Gracias a ustedes que se suman a la transmisión del Sistema Informativo Plex. Les damos la bienvenida a esta entrevista que tenemos el día de hoy aquí en la ciudad de Ensenada. Estaremos platicando en los próximos minutos con el maestro Ricardo Eaton González, quien es doctor en ciencias y es maestro de tiempo completo en la Universidad Tecnológica de Tijuana, la UTT, aquí en la ciudad de Ensenada. Él está a cargo del área de la carrera de química, área biotecnología, y hablaremos un poco sobre, además de la carrera, el tema que está ahorita en boga, desafortunadamente, que está de moda, digamos, el coronavirus, el COVID-19, que es este virus que ha afectado a nivel mundial economías y los sistemas de salud en múltiples países. En México está entrando con fuerza el tema y hay muchas dudas, hay muchas preguntas sobre qué es exactamente el coronavirus, qué tan peligroso es, cómo está compuesto, cómo funciona exactamente. Y de eso justamente el maestro nos platicaba ahorita antes de iniciar la entrevista, que realizó una presentación que le hizo a sus alumnos para que conozcan en realidad cómo es este virus. Y de eso nos gustaría que platicara, maestro. Y pues adelante, ¿cómo les surge la idea y sus alumnos entonces comenzaron a recibir información sobre el tema, verdad? Hola, gracias Ricardo, gracias por el tiempo, pues gracias por la oportunidad. Pues mira, eh, este problema, digamos, ¿no? De salud a nivel mundial surge a finales de diciembre del año pasado. Hay varias cosas importantes. Es un problema que nos ha visto ver un montón de cosas sin precedentes, yo pienso en la historia de la humanidad moderna, ¿no? Entre ellas cuestiones que tienen que ver con la ciencia. A partir de diciembre del año pasado, pues muchos grupos de investigación a nivel mundial comenzaron, comenzaron a generar información, empezaron a publicar esta información en revistas acreditadas, científicas, de alto valor académico, que generalmente son revistas que están cerradas al público, que generalmente son revistas donde tienes que pagar para poder ingresar. Y pues estas editoriales, cuando empezaron a ver la magnitud del problema, empezaron a abrir esta información a todo el mundo, ¿no? Entonces empieza una carrera de información, bases de datos por todos lados, y bueno, esto es bueno, pero al mismo tiempo también no es tan bueno porque hay un montón de personas que pueden tomar esa información y la pueden interpretar De maneras de distintas. manera distinta. Mm. Y entonces, un poco con esa preocupación, y quizás un poco tarde, es decir, cuando ya el problema estaba llegando acá al continente americano, pues yo me di a la tarea de empezar a copiar ligas, artículos científicos, bases de datos, donde hablaban seriamente sobre el tema, ¿no? De fuentes confiables, De digamos, ¿no? fuentes confiables de información. Ok. Y con eso, pues un poco la iniciativa fue con los alumnos, explicándoles que si nosotros tenemos la oportunidad de estar en la universidad, cosa que no tienen todas las personas que vemos todos los días en la calle, tenemos también la responsabilidad de llevar esa información a nuestros alrededores. Entonces la idea fue armar una presentación con la información más confiable sobre el virus, qué es el virus, cómo se transmite, etcétera. Dárselas a ellos para que ellos también tuvieran la oportunidad de llevarla a sus familias, a sus vecinos, a sus casas, ¿no? Y fue bastante oportuno porque resulta que terminamos esa serie de pláticas con los alumnos, con todos los grupos de la universidad, cuando nos ordenan este receso. Ah, claro. Y entonces fue bien oportuno porque se llevaron la A su información a casa. su casa bien fresca, ¿no? Por decirlo de una manera. Y luego muchos de los alumnos me pidieron la presentación para poder replicarla en sus casas con sus familias, en la cena, en algún momento ahí, ahora que pues todos teníamos que estar en casa, ¿no? Sí. Y pues fue interesante el ejercicio, ¿no? Sí, de ahí sí me gustaría tocar este tema porque los jóvenes se llevan la información de qué es y qué no es el coronavirus.
Vemos nosotros que también hemos monitoreado como medios de comunicación, obviamente, las fuentes oficiales, la Organización Mundial de la Salud, la Secretaría de Salud a nivel federal, estatal, en Estados Unidos también, lo que está pasando en Canadá, etcétera. Y hay como una especie de sensación de preocupación que tenemos cuando salimos por alguna situación que ocupamos algo de la farmacia o algo de alimento a los mercados y los seguimos viendo llenos de personas. Seguimos viendo filas en las cajas, la gente apretujada en las filas de los bancos. Y nos preocupa porque hay muchas personas que desestiman el riesgo que conlleva el coronavirus en particular, bajo el argumento de que, bueno, ese es cualquier otro virus, ya pasó lo de la gripe aviar y no pasó nada, ya pasó esto y no pasó nada, este también va a pasar y no va a pasar nada, ¿no? ¿Nos puede platicar desde lo que usted pudo recopilar, realmente qué encontró que le llamó la atención o qué tiene en particular este virus y qué cosas no es, si nos puede decir? Bueno, quizás vale la pena comenzar un poquito hablando de qué es un virus, ¿no? Un virus no es propiamente algo vivo, es un agregado de moléculas. Tenemos lípidos, que si queremos hablar en términos muy coloquiales, es como moléculas de grasa, ¿no? Tenemos lípidos, tenemos proteínas, y lo más importante, dentro de un virus hay ácidos nucleicos. Y los ácidos nucleicos, que quizás es una molécula que quizás puede sonar algo muy extraño para muchos, pues básicamente son las instrucciones, un librito de instrucciones que dice cómo es que se deben de formar las cosas, ¿no? En este caso es el libro de instrucciones para armar los virus. Imagina que tienes una caja de Legos, una bolsa de Legos, y tienes 6 diferentes tipos de piezas de Legos. Y te dan a ti la bolsita de Legos y el instructivo. Con esa bolsita de Legos y ese instructivo todos haríamos las mismas casitas. Pero si a alguien se le ocurre, puede cambiar una pieza por otra utilizando ese mismo instructivo, o sea, saltándose algunas líneas del instructivo y crear una casita un poco distinta. Entonces, esto lo digo porque esos son los ácidos nucleicos, la información que permite que el virus se pueda formar. Y eso es lo que importa aquí, ¿no? O sea, finalmente, este es un virus que se parece a otros virus que ya estaban detectados, como por ejemplo el SARS. El SARS, que fue una enfermedad que estuvo por acá presente en Asia. Ahora este virus se le llama SARS-CoV-2, o sea, es el virus del síndrome agudo respiratorio de Asia, coronavirus CoV-2, porque es el segundo asociado a una enfermedad respiratoria aguda que causa una enfermedad que se llama COVID-19. Eso es lo que hemos escuchado en las noticias, pero COVID-19 es la enfermedad y SARS-CoV-2 pues es el virus. Entonces, por ahí comenzamos entendiendo que el virus entonces no es algo vivo, es un agregado de moléculas. No se mata el virus, por ejemplo. No, si quisiéramos hablarlo propiamente, vamos a matar el virus, pues no lo vamos a matar. Se inactiva, lo vamos a inactivar, okay. ¿no? Y hay una forma súper sencilla que ahorita por ahí podemos hablar, ¿no? De ello. Bueno, una vez que se descubre esto, pues fue en la región de Wuhan. Ahora todo el mundo sabemos dónde está Wuhan. Antes ni idea teníamos, ni siquiera dónde estaba China, ¿no? Quizás ahora sabemos dónde está China, sabemos dónde está Wuhan. Y bueno, en diciembre 4 personas fueron atendidas con síntomas similares en un hospital en Wuhan. Se le hicieron pruebas para muchas enfermedades respiratorias comunes, incluyendo el SARS, el MERS. El MERS también fue una enfermedad que se presentó por ahí causante un virus también en Medio Oriente. Y bueno, fueron como 20 y algo de pruebas y todas salieron negativas. Fue cuando pusieron la alarma y dijeron, bueno, esto al parecer entonces es algo nuevo. Por ahí tomaron una muestra, fueron a hacer un análisis más fino a nivel molecular, se fueron a esos instructivos y se dieron cuenta que los ácidos nucleicos eran distintos, un poco distintos a los que habían identificado de los otros virus, y entonces determinaron que era pues un virus nuevo, ¿no? O un virus que ahora estaba por ahí en la población. Ahora,
Hablamos que esto pasó a finales de diciembre, lo que es probable que pues este virus estuviera por ahí en la población desde noviembre o desde octubre o quizás antes, ¿no? Porque al momento en que se detecta que es algo nuevo, se empiezan a hacer pruebas específicas y resulta que había muchas personas que ya lo tenían, ¿no? Entonces se habla de Wuhan, se habla del mercado de animales, muy sonado por ahí en los medios, pero bueno, la coincidencia es que estas 4 personas trabajaban ahí, no necesariamente quizás el virus salió de ahí, ¿no? Después de eso hay como 2 líneas o 3 líneas de trabajo importantes, algunas a nivel molecular, siguen trabajando con los ácidos nucleicos, tratando de identificar las diferencias que había entre este virus nuevo que se estaba presentando versus otros que ya se conocían. Y luego hay una línea de trabajo muy importante que tiene que ver con la parte clínica. ¿Cuáles son los síntomas específicos y cuáles son las precauciones que se tienen que tener? Cosas nuevas. Bueno, molecularmente se entiende y hay un grupo de trabajo acá en California que tenía tiempo trabajando algunas cosas relacionadas a coronavirus. Y ellos determinan que, porque por ahí también en los medios se dijo que era un virus que se fabricó y que se soltó a la población. Y empezó todo este rumor de... Todo un rumor de conspiración. Y este grupo de trabajo demostró desde el punto de vista científico que este virus es un virus que evolucionó, es un virus que cambió, ¿no? Es instructivo, se le cambiaron algunas letritas y entonces ahora la casita que se fabricó fue un poquito distinta, sí, ¿no? Es algo común en los virus, ¿no? La mutación. Que es algo común en los virus. ¿O cómo se le denomina? Sí, mutación. Es un cambio en el material genético, ¿no? En el genoma. Okay. Y entonces, bueno, por ahí es una primer parte importante. Segundo, algo que es muy importante en este caso es que este virus persiste mucho o más tiempo en superficies. Entonces, mientras otros virus se inactivan relativamente rápido, este es un virus que puede persistir más tiempo. Y además, al parecer, y eso es lo que aún todavía falta por investigar, te digo, fue muy rápido, tenemos 3 meses y hay cientos de artículos científicos que se han publicado de diciembre a la fecha, muchos te digo desde el punto de vista molecular y otros tantos desde el punto de vista clínico, pero faltan hacer muchas pruebas, ¿no? O sea, dice, no, este virus persiste en un organismo mucho tiempo. Bueno, se ha hecho estudios con los macacos, ¿no? O con algunos, no con el humano. Entonces, porque pues es muy pronto, estamos atendiendo o se está atendiendo un problema más de salud, sí, más que científico, ¿no? Y a la par los científicos van por ahí, creo que esto, te digo, es sin precedentes, ¿no? Sí. En un problema donde los científicos actúan de manera importante y sí, ahora pero son valorados, pausado, ¿no? Digamos, el trabajo científico toma tiempo hacer pruebas y eso, por eso dicen que la vacuna tardaría más de un año. Sí, típicamente hay algunas fases, ¿no? Para desarrollar una vacuna, 3, 4 fases, y estas fases llevan como 1 año y medio aproximadamente para poder tener unos resultados ya pues más estandarizados, sí, y ya la vacuna más confiables y puedan salir al humano. Entonces, otra cosa importante es esto. Uno, el virus viene de otro virus que ya se conoce, o hay una relación molecular para que el virus exista, no hay una evidencia de que sea fabricado. 2, el virus persiste mucho en superficie. Y 3, es un virus que al parecer tiene una entrada a las células del humano de una forma distinta a los otros que se conocen, y por eso lo hace tan agresivo, digamos, por decirlo de una manera, ¿no? O sea, es decir, el contagio es muy alto. No sé si han visto por ahí en las redes de que una persona contagia 3, esas 3 contagian 9, esas 9, 27. Eso es más o menos, podemos hablar de una medida de contagio. Sí. Los otros virus importantes como el SARS o como el MERS, pues han tenido ese contagio como de 1,5 a 2, y aquí estamos hablando de 3. Entonces, pues ese es uno de los motivos principales, ¿no? Son las 3 sí, cosas importantes, creo, nuevas que podríamos ver en este virus, de lo cual todavía falta muchísimo por saber. ¿Por qué las medidas, desde su punto de vista, por qué esas medidas tan drásticas comparado con otros virus que también son bastante peligrosos, pero hablando de esto de sin precedentes,
sin precedentes el que hayan cerrado fronteras en Europa, el que hayan puesto en cuarentena a toda una ciudad en China, las medidas que se toman de suspensión de clases, de cierre de parques, de atracciones, bares, etcétera, todo lo que está pasando, ¿realmente es una medida exagerada o es una medida real que está bien pensada? Pues mira, hay aquí yo creo que estamos viendo dos líneas, ¿no? En esas medidas. Uno es la cuarentena y otro es el distanciamiento social. ¿Para qué la cuarentena? A ver si nos puedes explicar qué tiene que ver el tiempo de estar en casa desconectado con el resolver el problema. Bueno, principalmente lo que haces es que te quedas en un sitio donde tú tienes una poca o nula interacción con el exterior. Y si, por ejemplo, tú en ese momento tienes o eres reserva de ese virus o ya está en ti pero no tienes síntomas, porque esa es otra cosa importante. Que tiene característica, que no presenta síntomas. Que es asintomático como en el 60% de los casos ha sido sintomático. Okay. Entonces, pudiéramos nosotros tenerlo y ni cuenta nos da. Exactamente. Okay. Y en el periodo de cuarentena, pues, tú estarías esperando o incubando, por decirlo de una manera más coloquial, a que quizás puedas presentar los síntomas y entonces evitaste todo ese tiempo de estar contagiando el virus, ¿no? En el exterior. Eso es cuando generalmente, esa es una medida que se adopta cuando ya hay una transmisión comunitaria, como se llama, ¿no? O sea, cuando ya el virus está presente en la ciudad, está presente en todos los sitios y entonces es fácil contagiarlo de uno a otro. Lo que ha pasado en otros países como México o en muchos países de Sudamérica es el distanciamiento social, donde lo que se hace es evitar la interacción de persona a persona, porque no sabemos qué tanto el virus está presente, dado que no hay una gran cantidad de pruebas que se hayan hecho para saber. Ahorita se habla que está subvalorado en México, entonces no sabemos exactamente si ya hay. Sabemos que son importados, casi todos los casos que se tienen son casos de personas que han viajado y lo han traído de otra parte, pero estas personas pues ya estuvieron interactuando también con personas de la comunidad, donde no sabemos qué tanto el virus ya se propagó. Entonces, mientras podemos contener a las personas lo más que se pueda en sus casas o en sus trabajos o en reuniones pequeñas, ¿no? Se ha dicho por ahí no más de 10 personas. Y luego, por ejemplo, California, si recuerdas, fueron no más de 10, luego no más de 5, y ahora básicamente es no puede reuniones de más de 2. Entonces, esa es parte del distanciamiento. Después vendrá la cuarentena, donde ya no puede haber interacción de nadie con nadie, ¿no? Has visto por ahí algunas imágenes y videos en noticias de cómo, por ejemplo, cuando vas al mercado, haces fila en España, dejan entrar a 20 personas, cierran la puerta y los demás hacen fila en la parte exterior del mercado. Entonces, esas son ya medidas cuando estás en cuarentena. Okay. Entonces, ¿son apropiadas o no? Bueno, eso es una discusión importante, que es muy compleja, tiene que ver con cuestiones económicas, tiene que ver con las cuestiones de salud, la parte biológica, ¿no? Desde la parte biológica puede ser comprensible, a lo mejor desde la parte económica no, porque si la gente no sale y no consume, entonces tenemos un daño económico. Bueno, en fin. Y luego se pone que es más importante lo económico o la salud, ¿no? Entonces, es un problema, es un problema con muchas aristas, ¿no? Sí. Sin embargo, es una realidad. O sea, el virus, yo se los digo así y se los dije directo a los alumnos y eso como que medio les sorprende, ¿no? El virus es simple, tú te lo vas a meter. El virus tú te lo metes, no va a entrar solo. El virus tú tienes que o lo tocas, tocarlo o lo absorbes, ¿no? El virus no tiene posibilidad de volar, como algún organismo. El virus va a estar transmitiéndose a partir de los fluidos de una persona, ¿no? Las gotas de saliva, que podemos hablar como de 3 niveles, ¿no? Gotas, aerosol o contacto. Y las gotas son las gotas de saliva propiamente dichas, ¿no? Donde hay partículas, donde está el virus. Y estas gotas van a estar sobre la superficie, tú puedes tocarla y luego si te tocas la boca, la nariz o los ojos, pues ya lo ingresaste a tu organismo. Sí. Y el aerosol, pues es el típico estornudo, ¿no? O sea, gotas mucho más pequeñitas que también contienen partículas. Por eso todo el asunto del estornudo cordial o de toser cordial, ¿no? Con la parte interna del codo o un pañuelo que puedes traer en tu bolsa. Lo usas y lo metes en una bolsa de plástico para que lo deseches. Entonces, hay que tener conciencia. Ahorita que al principio comentabas, la gente está en los mercados aglomerada, sales a un restaurante y no se están tomando las medidas adecuadas.
tenemos que hacerlo. Sí. O sea, porque finalmente la vía de contagio es a través de los virus que otra persona tiene y que ha replicado dentro de su cuerpo, ¿no? El virus, como ahorita empezamos a hablar un poquito de la parte biológica, pues el virus entra al cuerpo y utiliza tus células para reproducirse. Entonces lo que hace es que agarra el librito ese, ácidos nucleicos, el librito de instrucciones, lo mete a una célula tuya y luego lo replica y luego ya que tienes muchos instructivos, hace muchas casitas y salen muchos virus de una célula, ¿no? De entre 10,000 y 100,000 virus un solo virus puede crear entre 10,000 y 100,000 virus en una sola célula. ¿Por qué puede ser peligroso para una persona un virus como este? Pues porque finalmente hay una curva donde tampoco está claro con este virus qué tan rápido el sistema inmunológico lo está detectando. Lo que se ha visto es que el daño, por ejemplo, que causa el virus no es propiamente por el virus, sino que el virus entra, utiliza tus células para reproducirse o para crear copias del mismo. Y esas células pues son dañadas finalmente. Entonces el tejido empieza a tener un daño, ya sea el tejido de algún órgano, alguna parte del sistema respiratorio, y lo que sí el sistema inmunológico es que detecta que esas células no están funcionando bien y las ataca. Entonces tenemos aquí básicamente un equilibrio entre el virus reproduciéndose dentro de tus células y dañando los tejidos, y tu propio tejido recuperándose, ¿no? Entonces la recuperación se da básicamente por tu misma capacidad de regeneración de tejidos y la capacidad que tiene el sistema inmunológico de poder eliminar todo ese tejido que está siendo dañado por el virus. Ok, ¿no? entonces ahí se entiende perfectamente por qué las personas de la tercera edad o los que tienen alguna situación crónica, alguna enfermedad que les baja las defensas, que los hace más débiles en cierto modo, son los más propensos a pues morir por el coronavirus. Sí, exactamente. O sea, personas que tienen alguna enfermedad preexistente, Sí. principalmente diabetes o, por ejemplo, personas que están en algún tratamiento con cáncer o que todavía están cursando alguna enfermedad, algún padecimiento asociado con el cáncer, etcétera. Y todavía he estado leyendo algunos artículos, por ejemplo, donde hicieron muestras, tomaron muestras del tracto digestivo, y parece que el virus también tiene algún tipo de afectación allá en el hígado, en el corazón. O sea, todavía se está estudiando esto, sí, porque digamos la llave que tiene para abrir las puertas en las células es una llave que puede abrir varios tipos de células en el cuerpo. Sí. O sea, no solamente el tracto respiratorio como lo hemos visto en los otros virus, ¿no? Como la influenza, etcétera. Sino también se puede ir a órganos. A órganos, ¿no? Se habla por ahí del hígado, etcétera, ¿no? Todavía eso te digo. Eso lo haría más peligroso en caso de que sí se confirme. Exactamente. Okay. Y son estudios que provienen de hospitales. Ahora, te digo, es sin precedentes porque en los, no sé, el siglo XVII, el siglo XVIII, gran parte de la ciencia se hacía en las salas de urgencia de los hospitales. O sea, llegaban los casos, los médicos observaban, investigaban. Muchos de los avances y los descubrimientos en genética que dan paso después a lo que hoy conocemos como biología molecular, pues son aportaciones de médicos que están en urgencias que atendían este tipo de casos, ¿no? Y que trataban de entender cómo es que se generaban estas enfermedades. Pues eso está pasando ahora. O sea, muchas publicaciones están en pre-review, que son antes de la publicación, ¿no? Son así como flash, ¿no? Rápidos. Las pones por ahí, la gente va como un Wikipedia, pero más académico, ¿no? Y por ahí vienen esos casos que luego hay que hacer un experimento, hay que hacer observaciones más sistemáticas para tener conclusiones a eso, ¿no? Sí. Pero está súper interesante. Entonces, porque es una forma de ir avanzando lo más rápido, sí, por la velocidad del virus. Así es. Ok, ¿y qué fue lo que cuando les hizo la presentación a sus alumnos le dijeron? ¿Cuál fue su reacción, sus rostros a la hora de estar conociendo más sobre el virus? ¿Conocieron algo que no sabían? ¿Con qué información se fueron? O sea, ¿con qué actitud se fueron de decirle a su familia no salgan? ¿O cuál fue la respuesta de los chicos? Pues mira, ambas cosas, ¿eh? O sea, hubo realmente en algunos casos caras de preocupación. O sea, hubo un par de alumnos que sí estaban preocupados porque tienen asma o porque tienen alguna condición. Sí. Entonces, bueno, ahí fue un tanto difícil abordarlo en la plática. Después de la plática platicamos un poco más, pero la mayoría, creo, la reacción fue entender qué es un virus,
de dónde viene y cómo se propaga. Eso es lo principal. Y lo tercero es cómo evitar, o sea, si les estás diciendo que el virus estará en ti si tú lo pones dentro de ti, entonces tener todas las medidas de precaución, ¿no? Para evitarlo. Y sobre todo, pues muchos con la idea de poder transmitir esta información a los demás. Por eso te digo, después me pidieron la información para poder pasarla. Por otro lado, hubo muchos que mencionaron que pues se iban muy tranquilos, porque ahora con información tenían la posibilidad de cuidarse y de poder ayudar a los demás también, ¿no? Ok. Su punto de vista personal sobre el cómo estamos tomando aquí en México, más específicos aquí en Baja California, en Ensenada, el tema. Le puedo dar mi punto de vista, pero me gustaría saber el suyo primero. De esto que vemos en las calles, las personas haciendo sus actividades normales. Pues mira, te voy a ser sincero, del miércoles al día de hoy yo no he salido tanto. Sí he salido al mercado, etcétera. He visto dos panoramas. Personas sin preocupación y sin información. Y creo que ese fue el motivo por el cual me decidí a hacer esta plática con ellos para que la llevaran. Haciendo lo normal, y algo que yo comentaba era una cuestión de costumbre, ¿no? O sea, nosotros somos muy como mexicanos, de saludar no solo de mano, ¿no? De abrazo al que tienes mucho tiempo sin ver, etcétera, ¿no? Entonces, esa cuestión cultural creo que puede dificultar el tomar medidas agresivas de este distanciamiento social que nos han hablado. Entonces, es parte de cultura en Italia también, ¿no? Sí, y en España. Y en España. En España. Eso es como muy familiar de abrazarse y eso. Sí. Y esos dos países particularmente son los que tienen más problemas. Tienen problemas importantes, así es. Entonces, eso lo veo como un problema en contra, ¿no? Un asunto en contra para nosotros. Pero creo que los medios de comunicación han ayudado bastante en estas campañas, ¿no? Haz caso, o sea, no salgas de tu casa o sal lo menos posible. Va a ser prácticamente imposible. Ayer estaba leyendo y estaba viendo un video de alguien que fue detectado positivo para COVID-19, pues se aisló en su casa y resulta que pues se le acabó el agua, se le acabó la comida y nadie le podía llevar porque estaba siendo discriminado en un condominio donde vivía. La administradora no dejaba entrar a las personas que se acercaran a él, lo querían sacar del departamento. Entonces tenemos una cuestión que va más allá de la cultura, la falta de información. Entonces yo pienso que nos estamos preparando y pienso que las medidas que se tomaron, al menos la suspensión de estos grupos en las escuelas, pues es importante. No sabemos, o sea, por ejemplo, nuestros alumnos pueden estar en un salón de clases y quizás uno estuvo conviviendo con algún familiar que acaba de viajar de Estados Unidos o que acaba de venir de Europa, quizás pueda tener el virus y rápidamente lo propagaríamos, ¿no? Cuando estamos empezando a tener estos casos importados, tomar estas medidas de cautela, ¿no? Distanciamiento social, no llegamos a la cuarentena todavía, creo que son adecuadas. En Ensenada, te digo, yo he visto los dos casos. Me preocupa ver los casos de las personas que no tienen información o que inclusive algunos dicen pues que no es cierto, ¿no? Sí. Que esto sigue siendo un complot y que pues no hay tal virus. Y quieren saber los nombres de las personas enfermas para ver si son reales. Para ver si es cierto, ¿no? Ajá. De hecho, mis alumnos, en una de las pláticas que di a los alumnos de negocios, algunos manifestaron que no era real. Le dije, bueno, puede ser, veámoslo desde el punto de vista económico. O sea, las bolsas cayendo, los trabajos perdiéndose. ¿Será esto un complot para qué o para qué? Y en el que se hayan sumado todos los países. Todos los países, ¿no? Desde el punto de vista económico no me queda así como muy lógico. Y tú lo debes de saber más que yo. Entonces sí como que por ahí les empezó a caer así, ¿no? La información. Y luego ya al final lo entendieron, ¿no? De hecho, salimos de la plática, muchos estuvieron bien interesados en seguir haciendo preguntas, que finalmente, pues no es un tema de ellos, ¿no? Virus, enfermedades, cuando estamos hablando de una carrera de negocios, pero pues están interesados, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que debemos de reforzar en Ensenada las medidas, porque además somos una ciudad en donde viene un montón de personas. O sea, el turismo es una de las actividades más importantes. Ya se suspendieron los cruceros. Ya se suspendieron. Y no solo eso, la cantidad de personas que viven en Ensenada,
que vienen de otras partes. Un caso, Sí. al menos anecdótico, quisiera decirlo, no sé si la fuente es totalmente confiable, pero en Italia algo que pasó es que cuando detectaron y empezaron a poner zonas rojas, ¿no? Que eran estas zonas donde hay distanciamiento social, muchas de las personas tenían casas en otras partes de Italia. Estaban ya contagiados y salieron 10, 12 mil personas de estas zonas a sus otras casas porque ahí los iban a limitar en cuanto a las actividades. Entonces propagaron el virus. Y aquí tenemos, al menos si nos vamos a Maneadero, por ejemplo, pues hay un montón de personas de Estados Unidos que tienen casa allá, o mexicanos que viven en Estados Unidos que a lo mejor ya no los contrataron, que trabajan en servicios y que paran los servicios, se regresan a México porque pues que hago allá y quizás puedan traer también el virus. Entonces, yo siento que estamos en una zona de migración, de movimiento, donde tenemos que reforzar las acciones y no es lo mismo estar en un pueblo, a lo mejor en el centro de Puebla o de Tlaxcala, que estar en un lugar donde llegan cientos de personas diario que cruzan la frontera y que, bueno, han limitado los cruces de sur a norte, pero yo no he escuchado que México limite los cruces que los que de van entrando Estados Unidos. por la frontera de California hacia México, que les están haciendo chequeos, no, nada, ¿verdad? no. Okay. No. Aunque sí lo hacen en aeropuertos, pero son menos las personas Así que es, pasan, ¿no? así es. Sí, ese es un tema interesante. Y otra cosa que me gustaría preguntarle también es, ya lo mencionó, los virus tienen mutaciones. Entonces, si ya empieza a circular este virus, ¿pudiera en algún momento, en uno de esos brincos que da de una persona a otra, tener una mutación y convertirse en otra cosa completamente diferente? Sí, uno de los primeros portales que empezaron a moverse con información académica fue un portal donde estaban dando seguimiento a los casos y estaban haciendo la caracterización molecular del virus. Y lo que se vio, al menos había ya 3 variantes de este virus, ¿no? El que se detectó primero en China y luego al parecer una variante que llegó a Europa y empezó a moverse dentro de Europa y luego una variante que se encontró acá en Estados Unidos. Y al parecer, hasta ahorita lo que se sabe es que de estas hay como 2 variantes, una más agresiva y una menos. En algún momento el virus va a ser como, va a disminuir su contagio. ¿Eso es verdad? Eso no se sabe. O sea, porque es un virus nuevo que apenas se está conociendo. Tendría que pasar tiempo realmente. 2, 3, 4, 5 años para saber qué va a pasar, ¿no? Hay bastante, hace unos días, algo de lo que yo he trabajado tiene que ver con modelos de simulación y me metí a los portales donde hay gente que hace modelación, otros factores importantes, ¿no? Que tiene que ver con la edad de la población y entonces por ahí viene otra línea de trabajo interesante, ¿no? Sí. Que está, pues ahí igual te comparto algunas capturas ahí de pantalla, que voy a hacer. Porque estoy explorando apenas esta información. Entonces, estamos trabajando con modelos. Sí. ¿No? Y esos modelos es algo que en lo que pueden participar académicos, investigadores de universidades. ¿Qué rol cree que puedan tener las universidades en México para poder ayudar a resolver o reducir el impacto que tenga este virus? Pues mira, ahí depende en gran parte también del área de especialidad. Entonces, ahora sé que hay institutos y hay departamentos especializados en trabajo de virus, por ejemplo. ¿Ha estado aprendiendo con esta contingencia? Yo creo que todos, y si tú te desenvuelves en el mundo científico, pues siempre estamos en busca de aprender. Entonces, esta es una nueva oportunidad de aprender sobre los temas, ¿no? También, y conocer el trabajo de otras personas. Algunos colegas egresados de la misma carrera que yo trabajan en grupos de investigación que están aportando actualmente al conocimiento de este virus y de esta dinámica del virus en la población, ¿no? de humanos. Entonces estamos aprendiendo. Yo creo que hay que estar abiertos a aprender. Parte de lo que yo estoy tratando de hacer es dar esta información y yo lo que esperaría es que la gente pues tenga ganas de aprender y de conocer un poco más sobre el virus, ¿no? Entonces, de nuevo, trabajamos con modelos y alguien me enseñó alguna vez que estos modelos, pues todos los modelos son buenos, algunos más malos y otros más buenos, pero finalmente todos los modelos te dicen algo, ¿no? Aportan algo. Es una parte de la realidad. Entonces, te digo, ahí hay otra línea de trabajo interesante, todos esos modelos de simulación sobre el virus, la población, el clima, factores económicos, etcétera, ¿no? Algo por ahí salió también una publicación que tiene que ver
con estos modelos, no sé si lo vieron en algún momento, son unos cuadritos donde las bolitas se mueven y se van cambiando de color según las bolitas infectadas, no infectadas, sí, y recuperadas. Pues, más o menos algo como eso. Okay. Pero ese es uno de muchos. Sí. Ese que vimos por ahí está demostrando cómo el distanciamiento social y en cierta medida la cuarentena pues ayuda a reducir dramáticamente, sí, el número de casos, ¿no? Las medidas que han tomado otros países han ayudado, me imagino, a México también, ¿no? Es decir, el hecho de que ya no estén viniendo personas de Europa a México, quizá con la frecuencia, a lo mejor sí hay vuelos, pero quizá con la cantidad de personas y la restricción que ellos mismos han puesto, nos ha estado ayudando a nosotros. Y es ahora momento de que nosotros ayudemos a los demás también. Es parte de todo. En el discurso que vimos de Angela Merkel en Alemania, hablaba de eso, de que la solución estaba realmente en nuestras manos, de acatar el tema de distanciamiento social y que siendo democracias no había necesidad de obligarnos a punta de pistola de no hacerlo. Que en un punto crítico pudiese llegarse a ese nivel de que la policía salga y te prohíba pisar la banqueta hacia afuera, ¿no? Las personas, hemos hablado nosotros, nos tocó en una ocasión hablar con una persona que pensaba que el coronavirus tenía mezclado SIDA, tenía mezclado ébola y no sé qué, y muy convencido el señor de que incluso hasta con la pura fe se podía uno curar del coronavirus. Lo vimos nosotros, lo platicamos con personas, es decir, hay muchísima desinformación en diversos niveles. Y entre esa desinformación, pues también las personas dicen, bueno, pues ¿a dónde consulto? ¿Cuál es la fuente real en la que puedo confiar? Habiendo tantas versiones, tantos estudios, ¿cuáles le recomienda usted a las personas que nos están viendo justamente que sean las fuentes de información que puedan consultar para tener más datos sobre esto? Mira, hay 3 portales que está relativamente sencillo encontrarlos. El gobierno federal, www.gov.mx/coronavirus, abrió un portal que tiene información de varios niveles. La información a nivel de público en general, para ti, para mí, para nuestros familiares. Y luego la información al sector de salud. Está súper interesante porque ahí vienen cómo se deben tratar los casos, cómo se toman las muestras, etcétera. Es un portal con información interesante. El gobierno del estado también abrió un portal que es gobierno de baja.gov.mx/coronavirus. Ahí están hablando, replican un tanto la información del gobierno federal, pero hacen algunas recomendaciones a nivel estatal y sobre todo te están dando los datos de lo que está pasando en el estado. CICESE tiene un portal que es cicese.mx/coronavirus, donde hay información más académica. Ahí hay una liga, por ejemplo, a las bases de datos de estos cientos de artículos científicos publicados para aquellos que quieran más información. Por ahí yo creo que es una buena. Y otras dos donde creo que también tenemos que estar es el de la Organización Mundial de la Salud, que hace, pues, presenta información más relevante a nivel mundial. Y está el de la Organización Panamericana de Salud, que eso atañe más a lo que vivimos acá en América, ¿no? Este portal último, creo que tiene información más interesante en términos de lo que las personas deberían de estar haciendo, porque está ligado además con las otras situaciones de salud que hemos tenido, como el de la H1N1, etcétera, ¿no? El Zika, exactamente. Entonces por ahí la información está interesante porque ya tiene tiempo en el portal y se ha ido adecuando según lo que pues ha sido efectivo o no ha sido efectivo, ¿no? Entonces creo que estos portales, yo me iría ahí primero y de ahí pues voy a ir a otros y dejaría un poco Facebook y dejaría un poco Instagram y dejaría un poco... Y ahora está interesante, las redes sociales, te das cuenta que ahora hay una barrita ahí que cuando entras a la red social te dice, ¿quieres saber sobre coronavirus? Y generalmente te manda a estos portales que acabo de mencionar. Como ayuda de la misma red social para que no se pierda la gente, ¿no? Así es. Ok, porque sí es un problema también el tema de la desinformación, ¿no? Junto con, pues no sé, otro tipo de situaciones de no acatar las instrucciones. Bueno, pues no sé si creo que no hay ninguna pregunta, nos mandan saludos, dice Cepeda, saludos maestro Eaton desde Guanajuato, están mandando saludos y hay otras personas por ahí que nos mandaron saludos también en los comentarios.
Y bueno, ¿algún último mensaje, maestro, en este tema? ¿Cuándo van a...? Todavía no se sabe bien si van a regresar a clases después de los 30 días, ¿verdad? Porque puede ser que esto se prolongue. ¿Cuál es su perspectiva de cuándo cree que se pueda ir como controlando esto? Pues mira, se supone que según los modelos de los que hablábamos hace un momento, pues estamos entrando a la fase inicial de la curva de peligro, digamos, de casos en México, ¿no? Es de este fin de semana que pasó a este próximo fin de semana. Entonces, yo creo que se van a evaluar y hasta donde yo entendí, las medidas son semana con semana evaluar el aumento de los casos. Y creo que depende mucho de nosotros, o sea, depende que nosotros sigamos las reglas y las recomendaciones que nos están dando, quedarnos en casa lo más que se pueda, ser muy precavidos al salir, de casa, al estar en ciertos lugares, con otras personas, pero también algo creo que es importante y no lo hablamos extensamente hoy, es todos los beneficios ambientales que ha tenido Cierto, sí, sí. este coronavirus, ¿no? O sea, el estar en nuestras casas, el no estar utilizando el vehículo, el no estar utilizando medios de producción, ¿no? Que contaminan, es decir, que generan desechos, ya sea al suelo, a la atmósfera o al agua. Al parecer está causando un efecto positivo en cuestiones ambientales, ¿no? Esto es un asunto también que con otro grupo de alumnos estamos analizando desde la perspectiva de sistemas de información geográfica. Sí. Pues está bien interesante también cómo además estamos aprendiendo a ser más efectivos utilizando los recursos que tenemos a la mano. Todo lo que hoy llamamos coloquialmente como el home office, Sí. nos está ayudando a aprender cómo podemos ser efectivos de otras maneras, ¿no? Más eficientes, producir quizás con menos. Y yo creo que ese es un reto. Yo creo que muchas empresas después de esto pueden adoptar esas medidas que en muchos países ya se llevan a cabo, ¿no? Sí. Muchos países de Europa, estas medidas, estas dinámicas son comunes y pues nos hacen producir con menos, ¿no? Yo creo que es algo que hay que tomar en cuenta. Tenemos un mes, vamos a regresar, se supone, por ahí de mediados hacia finales de abril. Depende, creo, las autoridades van a evaluar, hasta donde yo entiendo, semana con semana, y van a decidir si regresamos, o no regresamos. Ya hay, por ejemplo, entiendo que en California las clases están suspendidas de manera indefinida. Sí. Entonces, ¿y cómo lo está haciendo con sus alumnos? ¿Qué plataforma están utilizando? Yo estoy utilizando, la universidad tiene una plataforma de aulas virtuales, por ahí estamos trabajando la mayoría de las clases y utilizo algunas plataformas como Hangouts de Google o la hora Meet, ¿no? Google Meet, Zoom o algunas otras para conectarme con ellos de manera remota y tener algunas o sea, estoy haciendo las dos cosas, ¿no? No, para nada. Y tenemos redes sociales como WhatsApp, por ejemplo, y Facebook, donde estamos constantemente en comunicación. Entonces, bueno, pues ahí mezclando un poco las cosas, creo que estamos funcionando. Yo hace tiempo estuve haciendo una estancia de trabajo en Minnesota y el clima ya es súper extremo. Entonces yo miraba cómo había investigadores que no iban todos los días a la universidad. Bueno, pues ellos tienen métodos de trabajo ya así desde hace muchos años, ¿no? Por la cuestión climática. Entonces no puedes salir de tu casa no por un virus, sino porque está nevado, la cochera quedó llena de nieve y no puedes salir ese día. Pues entonces tienes medios y herramientas y la universidad además tiene sus esquemas, esas dinámicas que les permiten a ellos trabajar. Inclusive conocí un par que tenían una cámara, y podían ver lo que estaba pasando dentro de su laboratorio y saber que sus alumnos estaban o no estaban trabajando, o sea, y había interacción, ¿no? Entonces está muy bien. Me parece muy interesante. Bueno, no sé por qué se me vino a la memoria ahorita que habló de aprovechar los recursos al máximo de los tiempos que teníamos de estudiantes, cuando no teníamos muchos recursos para movernos y teníamos que hacer rendir el dinero, los 10 pesos para toda la semana, ¿no? Extenderlos comprando sopas Maruchan y demás cosas, ¿no? Bueno, algo así, pero está interesante porque esto es como un parteaguas para todo el mundo de cómo, incluso desde el tema climático, podemos tener realmente un impacto cambiando nada más nuestros estilos de vida y que es cuestión nada más de voluntad a veces, no que sea imposible, ¿no? Muy interesante y ojalá y podamos posteriormente tener una plática con usted nuevamente. Claro. Le manda saludos por ahí, dice
Omar Olmos. Me tocó estar en pláticas del COVID-19 que impartió el profesor Ricardo en la UTT Ensenada. Fue información muy puntual y valiosa. Saludos Plex, saludos Ricardo. Remy Medina, acabo de ver unos videos que hablan sobre cuán volátil es el virus y dice que es pesado en comparación de otros virus. Este no puede volar más de 2 metros, que sí que sabe al respecto. Ahorita le respondemos eso. Y saludos maestro, excelente información de parte de Aurora López. ¿Es cierto eso de que el virus es pesado? Sí, bueno, cuando hablamos de un virus hablamos de partículas muy pequeñas, pero este es un virus grande dentro de los virus. Entonces, hay algo de razón en lo que dice el amigo Remy, en términos de que es un virus que no se propaga, digamos, muy lejos de quien lo emite, ¿no? Por eso se habla inicialmente se hablaba de 1 metro y luego se habla de 1,5 metros, ¿no? De separación, sí. Como de seguridad. Mínimo, ¿no? Mínimo, pero bueno, yo les digo a los alumnos, no podemos tener reglas estrictas, o sea, si alguien tiene un pulmón fuerte y tose muy fuerte, sí, y no tiene precaución o un poco de viento, pues va a llegar más, ¿no? Entonces sí hay algo de razón ahí. Ok, perfecto. Bueno, pues ¿hay algún lugar en donde puedan seguir? No sé, la presentación la tienen pública, la que hizo con sus alumnos, o qué recomendación le da a las personas, además de las páginas que ya mencionó, de dar seguimiento tal vez a nivel local con los maestros o con ustedes. Pues sí, mira, yo creo que esta semana vamos a preparar un portal de información, te hago llegar una liga, claro, de la UTT, vamos a trabajarlo con los alumnos, para poner información en diferentes temas, ¿no? Mi recomendación es simple, y no lo hablamos tampoco extensamente, pero dije que el virus tenía 3 partes: proteínas que permiten que sea reconocido por nuestro cuerpo y entren a las células, el ácido nucleico o los instructivos que permiten que el virus se forme, y lípidos, dije, ¿no? Que eran moléculas parecidas a la grasa, que son los que le dan la estructura y permiten que el virus se mantenga como unido, ¿no? Bueno, si pensamos de manera muy sencilla, cuando usamos jabón para romper o cortar la grasa. Bueno, cuando usamos jabón, nos lavamos las manos y usamos jabón, lo que hacemos es desbaratar el virus. Entonces, por eso recomiendan más jabón que el gel. Que el alcohol o que el cloro, ¿no? Es más efectivo. Es más efectivo, porque es directo, o sea, el jabón actúa directamente sobre un principio estructural, un elemento estructural del virus. Entonces, mi recomendación para todos es traten de estar lo más lejos posible de los demás, o sea, que exista ese distanciamiento social, aunque no sea parte de nuestra cultura. Hay por ahí muchos ahora cosas chuscas en la red, ¿no? Dice, sí. Resulta que mi comportamiento introvertido ahora debe ser el común. Ajá. Pues sí, tenemos que distanciarnos, 1, sí. Y 2, lavarnos las manos, siempre. Hay países que están adoptando medidas, por ejemplo, llegas a tu casa, te quitas la ropa y te quitas los zapatos, no entras a tu casa con ello, porque puedes traer partículas, puedes traer virus que pueden quedarse un tiempo ahí, y entonces vas a meterlo a tu casa y te vas a infectar. Entonces, mi recomendación es tratar de ser lo más precavidos, ser exagerados con la limpieza, con la higiene, lavarse las manos de manera exagerada, 20 o 30 veces al día. Si es más, depende el número de cosas que toque o con el número de cosas que interactúe. Pues sí, un jabón ahí permanente. El alcohol al 70 funciona, el gel con alcohol al 70 funciona. Mi recomendación es distanciarnos lo más que podamos y lavarnos las manos todo el día. Qué interesante ese tema de lo de la grasa, muy puntual el tema que nos menciona el maestro. A ver, tenemos un comentario, dice Diana Elizabeth Galindo González. Saludos, doctor Ricardo. En mi trabajo en San Diego comenzamos medidas de distancia social. Nos presentamos mitad del personal un día cada día por 25 horas en oficinas requeridas y 40 horas semanales pagadas para no afectar a nuestras familias. Las maquiladoras, la industria, todas esas empresas donde se ocupa la presencia de muchas personas en un mismo lugar, tienen que tomar estas medidas, ¿no? Sí, hasta donde sé, al menos aquí en Ensenada, algunas maquiladoras están haciendo este tipo de rotación y de dinámica con el personal, donde están atendiendo la producción en horarios distintos con una reducción de personal.
Entonces sí se están tomando medidas. Fíjate, es algo curioso, por eso yo dije al principio, lo que estamos haciendo no está tan mal. Eh, no ha habido un pronunciamiento directo ni un mandato del gobierno para que hagamos cosas, Sí. sino que han sido recomendaciones que hemos adoptado, Sí, la misma efectivamente. sociedad civil ha estado tomando decisiones Sí, adelantadas. adelantadas. Y un poco por lo que tú comentabas, ¿no? Lo Ujú. que pasó en Italia y en España, se veía cómo pues nos podemos entender con estos dos pueblos, ¿no? Culturas. Y creo que nos ayudó a poder tener un poco de precaución, ¿no? Alerta Ujú. y adoptar estas medidas que no son un mandato. En California ha tenido que salir el presidente y el gobernador a decir, es un mandato y quien lo incumpla, como tú comentabas, Sí. va a tener sanciones, Multas. multas y inclusive en algunos países se ha manejado, al menos en redes sociales, que pues pueden ser cárcel, ¿no? Ujú. Entonces, pues creo que eso nos ha ayudado. Y sí, acá en Ensenada se han adoptado esas medidas, al menos sé que 2, 3, 4 empresas de maquiladoras lo están haciendo. Perfecto, muy bien. Bueno, pues creo que con eso concluimos la entrevista. Muchísimas gracias al doctor Ricardo, quien habló extensamente y pudimos haber pasado más rato platicando de este tema, pero creo que ya le dimos vuelta a lo que es el coronavirus, cómo se puede evitar el contagiarnos. Una manera muy efectiva que menciona y muy sencilla es estarse lavando las manos constantemente, porque tiene una característica, la composición de este virus, que es una parte de grasa o lípidos, que es lo que ataca directamente el jabón a la hora de lavarnos las manos. Por eso la importancia de hacerlo. Estaremos pendientes para recibir esa liga y darles más información. Les estaremos compartiendo aquí en la página de Plex. Y gracias a las personas que están viendo esto, retransmítanlo si les pareció interesante. Aquí va a quedar disponible el video para que ustedes lo puedan volver a ver en caso de que apenas se hayan sumado a la transmisión. Y gracias nuevamente. Hasta luego. Gracias.